vamos a entrevistar a Luis Butot, secretario general de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, justo por el Día del Profesor Universitario. Bienvenido, profesor. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, justamente vamos a estar conversando en este Día del Profesor Universitario. Hay motivos hoy para celebrar algo. Los profesores universitarios tienen motivos para celebrar su día. Sí, por supuesto. Nosotros no estamos celebrando las deplorables condiciones socioeconómicas en que se encuentra el profesorado universitario. Eso no es lo que estamos celebrando, eso lo rechazamos plenamente, lo condenamos plenamente y lo denunciamos plenamente. Lo que nosotros estamos celebrando en el Día del Profesor Universitario es el reconocimiento que el Estado venezolano en 1958 hizo a la Universidad Venezolana en el sentido de considerarla institución fundamental en la tarea de alcanzar el desarrollo nacional. En 1958, con la promulgación de la Ley de Universidades, se reconoció a la universidad como un espacio plural, un espacio para la discusión del conocimiento, para la creación del conocimiento, para el fomento de las ideas, repositorio de lo mejor de la intelectualidad venezolana y como comunidad de profesores y estudiantes que de manera mancomunada buscan la verdad y encaran los principales problemas del país, los estudian a fondo y proponen soluciones para corregirlos. Eso fue lo que se nos reconoció en la Ley de Universidades que entró en vigencia en 1958 y es lo que nosotros estamos celebrando hoy en día. Porque más allá de la espantosa situación que atravesamos, los universitarios no abandonamos nuestro compromiso con el país. Los universitarios no cejamos en la lucha por construir una sociedad que cada día sea mejor y que cada día le aporte mejores condiciones de vida a su población. Actualmente puede un profesor universitario solo dedicarse a su profesión, a su cátedra, o tiene que desempeñar otros oficios para tratar de paliar un poco, afrontar un poco esta crisis que vivimos en Venezuela. Hay un concepto fundamental en la Universidad Venezolana que es el concepto de dedicación exclusiva. Eso parte del principio de que para que tú puedas crear ciencia, para que tú puedas difundir ciencia, para que tú puedas hacer las tareas de extensión, de apoyo al entorno que rodea la universidad, tú tienes que dedicarte en cuerpo y alma a la universidad. Eso se perdió en Venezuela. Eso se perdió en Venezuela porque el profesor universitario es un ser humano y como todo ser humano tiene necesidad y derecho a sobrevivir. Entonces el profesor universitario no está viviendo de la universidad, no está viviendo de los sueldos que recibe en la universidad porque ninguno de ellos le permite cubrir sus necesidades más elementales. El profesor mejor pagado en una universidad venezolana que un profesor titular, el último grado en el escalafón, ese es mi caso, por ejemplo, apenas gana entre 10 y 12 dólares al mes, dependiendo del cambio del momento. Obviamente, eso no permite ningún tipo de subsistencia. Y entonces tenemos el dramático espectáculo de profesores que están haciendo deliveries, de profesores que están horneando y vendiendo pan, de profesores que están haciendo hallacas en este momento, de profesores que están vendiendo comida, parándose con su automóvil en las vías principales del país, profesores que están haciendo de taxistas, aquellos que puedan manejar sus carros, porque la gran mayoría puede tenerlos parados por falta de repuesto. Esa es la situación real del profesorado hoy en día, o dedicándose a actividades en la empresa privada, etcétera, etcétera. Por eso es que nosotros hemos tenido una pérdida de capital humano que es incuantificable en términos de la memoria tecnológica
que se nos ha ido del país. Es decir, tú podrías tener un 50% de la totalidad del profesor universitario ha ido yéndose a otros confines. O se ha ido a la empresa privada o se ha ido fuera del país. Repito, son miles de años de memoria tecnológica, miles de años de conocimiento acumulado que el país ha perdido. Y además que el país que lo ha recibido ha hecho un enorme negocio, porque no ha invertido un céntimo en la formación de esos profesionales y los ha recibido y está aprovechando de su conocimiento. Entonces, es imposible, lamentablemente, que hoy en día el profesor universitario pueda vivir de, yo no sé si llamarlo salario, yo no sé si llamarlo sueldo, porque cuando la retribución que uno recibe es tan indignante, yo no creo que pueda llamarse salario. Más bien parece esa especie de fichas con que se pagaba en la Venezuela del siglo XIX, en la Venezuela rural del siglo XIX, una Venezuela prácticamente semifeudal. Justamente con este tema de los sueldos, los salarios, ¿tiene el gremio pensado tomar algunas acciones para recuperar los salarios dignos de los profesores? El gremio universitario nunca ha abandonado la lucha por las reivindicaciones, por el reconocimiento de sus derechos. Nosotros hemos estado permanentemente en movilizaciones, en concentraciones, hemos tenido paros, hemos elaborado manifiestos y estamos día a día en la calle dando la cara al respecto. Es decir, eh, claro que es muy difícil hacerle torcer el brazo a un gobierno al que le importa muy poco el futuro de la universidad venezolana porque desprecia y teme al conocimiento. Y de una u otra manera lo que busca es asfixiar ese conocimiento e impedir la creación de ese conocimiento. Pero el hecho de que esa tarea sea difícil, de que esa lucha sea difícil, no quiere decir que los profesores universitarios no la hayamos emprendido desde hace tiempo y no la vayamos a continuar. Por eso permanentemente nos reunimos en nuestras asociaciones de profesores, nos reunimos en la Federación de Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela, la FAPU, nos hemos unido con otros gremios como los gremios de los educadores de secundaria y primaria, con los gremios de la salud. Es decir, estamos en todos los frentes de batalla posibles para lograr las justas reivindicaciones que estamos reclamando. ¿Cuánto sería esa justa reivindicación que se indica? ¿Cuánto sería un salario digno actualmente para un profesor? Un aproximado. Bueno, ahí hay varios métodos con los cuales eso se puede pensar, con los cuales eso se puede establecer. Uno de los más comunes es comparar el sueldo del profesor universitario con el sueldo de otros países de la región o con el sueldo de los profesores universitarios en países de alto desarrollo científico y tecnológico. Eso es un método. Y si nosotros escogemos ese método, por supuesto, el sueldo de los profesores universitarios venezolano es el más bajo del continente, el más bajo de nuestra realidad latinoamericana. Pero más allá de eso, hay dos elementos que son fundamentales. El Estado venezolano tiene un compromiso que es irrenunciable. En primer lugar, el Estado venezolano en su momento firmó con el gremio universitario las llamadas normas de homologación. ¿Qué significan las normas de homologación? Que en función de los índices, en esa misma medida se iban a establecer los sueldos de los profesores universitarios. El Estado venezolano, eso se logró en la época de la democracia liberal representativa. El Estado venezolano nunca formalmente ha desconocido esas normas de homologación. Las desconoció de facto, pero formalmente no las ha desconocido, así que tiene la obligación de cumplirlas. Entonces nuestros sueldos deberían estar ajustados
a los índices inflacionarios. Eso por un lado. Y por el otro, el Estado venezolano tiene un mandato constitucional. Nuestra constitución es muy clara. Establece que el salario mínimo es un salario que debe cubrir las necesidades básicas de la población. Es decir, no puede estar el sueldo de ningún venezolano por debajo del costo de la canasta básica. Y no estamos hablando de canasta alimentaria nada más, estamos hablando de canasta básica. Alimentos, más necesidades como servicios, transporte, educación, salud, etcétera, etcétera. Eso es establecido en la Constitución. A partir de allí debe ser el sueldo de menor escala en la sociedad venezolana. Y a partir de allí se establecen diferencias de escala entre los distintos trabajadores. Y en el caso de las universidades, partiendo de ese principio constitucional, se debe comenzar con un trabajador universitario, el obrero grado 1. A partir de allí, los distintos grados, entre los obreros con la diferencia de interescala, a partir de los empleados administrativos con la diferencia de interescala, y en el último grado del empleado administrativo comenzar con el sueldo del profesor universitario, que es el caso del profesor instructor. Y de esa manera nosotros tendríamos con los pasos interescala llegar al sueldo del profesor titular. Es decir, que el sueldo de un profesor titular, tomando en cuenta todas estas consideraciones que les he señalado, el parámetro internacional, las normas de obligación, establecido en la Constitución con respecto al salario mínimo, el sueldo de un profesor universitario, grado titular, escalafón titular, debería estar girando en torno a los 2.500, 3.000 dólares, como se puedan hacer reajustes a esos sueldos, dependiendo, por ejemplo, de factores que deberían introducirse en la tabulación de los profesores venezolanos, de los profesores universitarios venezolanos. Es decir, por ejemplo, reconocimiento de las publicaciones, reconocimiento a las labores de extensión, etcétera, etcétera. Como existía también en la época de la democracia liberal representativa, que ya en ese momento se estableció el programa de promoción al investigador. Es decir, el profesor universitario, dependiendo de su productividad intelectual, de su productividad académica, artículos, revistas, etcétera, artículos en revistas, publicaciones de libros, recibía, unando todos esos factores, se debería establecer el sueldo de los profesores universitarios. Hay otra situación que se nos presenta, bueno, se le presenta tanto al profesorado como a los estudiantes, y es el tema del acceso a Internet, porque están viendo clases online. ¿De qué manera ha afectado esta situación de conexión, de Internet, de este servicio de telecomunicaciones al gremio de los profesores? Como ha afectado a todo el país, porque los profesores universitarios, como ciudadanos venezolanos que somos, nos vemos limitados por las carencias de servicios que todos tenemos. Entonces, fíjate que ahí hay un problema fundamental, que además se hizo evidente en este periodo de confinamiento social producto de la pandemia. Es decir, las modalidades de la educación a través de las tecnologías digitales disponibles, o lo que la gente comúnmente llama online. Bueno, venga, ¿cómo un profesor universitario se conecta, por ejemplo, a través de su teléfono cuando no tiene un sueldo que le permita vivir, que le permita alimentarse? ¿Cómo va a pagar la conexión de datos de ese teléfono para poder estar 2 horas, 3 horas frente a la pantalla de su teléfono, frente a la pantalla de su computador, en caso de que lo tenga, para poder desarrollar una actividad docente? Eso es sencillamente cuesta arriba, por no decir imposible. O sea, eso es una realidad que hay que tenerla. Ojo, y estoy hablando del profesor que tenga el instrumental, porque como un profesor hoy en día adquiere una laptop,
¿Cómo un profesor hoy en día repara una laptop? ¿Cómo un profesor hoy en día, si el teléfono inteligente que tenga, en caso de que le tenga, se le cae al piso y se le parte la pantalla, cómo repara esa pantalla? Cuando tú vas a reparar una pantalla, lo más sencillo, vas a reparar la pantalla de un celular. No hay ninguna reparación de pantalla que cueste menos de $20. No hay ningún profesor universitario en Venezuela que gane un sueldo de esa magnitud. Eso es una realidad y eso hay que entenderlo. Eso quiere decir que en la modalidad presencial o en la modalidad online, el profesor tiene serias dificultades para poder afrontar el hermoso compromiso que tiene para con el país. Por otra parte, ¿se respeta actualmente la autonomía universitaria? Es que, mire, desde hace mucho tiempo, la autonomía universitaria se viene respetando en las últimas décadas de vigencia de la autodenominada Revolución Bolivariana. Porque la autonomía universitaria no es solo que te permita elegir autoridades, que te permitan elegir tus autoridades, lo cual no se permite. Ya hace más de una década que las elecciones en nuestras universidades, las universidades autónomas, quedaron suspendidas por mandatos legales. Eso ya es una violación de la autonomía. La otra violación de la autonomía es que te pretendan establecer condiciones para que, violando el propio espíritu de la ley de universidades, tú elijas esas autoridades. Es decir, condicionar la elección de las autoridades a la violación de la ley de universidades. Eso es, por supuesto, irrespeto de la autonomía. Es irrespeto de la autonomía de que te impongan autoridades rectorales, porque las autoridades rectorales que estaban en ejercicio o han renunciado o se han enfermado, algunas han fallecido, que te impongan autoridades rectorales nombradas por el gobierno y que incluso muchas veces ni siquiera son miembros de cada comunidad universitaria, que muchas veces no son ni siquiera miembros de la universidad donde los impone y en algunos casos han sido ni siquiera miembros de la universidad, es decir, que no tienen carrera universitaria. Eso ya demuestra la violación de la como lo demuestra también el que se hayan suspendido los procesos de admisión a las universidades, procesos de selección interno de nuestros estudiantes. Pero la más grave violación de la autonomía universitaria es el hecho de que tú no permitas que la universidad tenga los recursos para funcionar adecuadamente, es decir, que asfixies económicamente a las universidades, porque la autonomía se ejerce y si tú no tienes las condiciones materiales para ejercerla, no puedes hablar de autonomía. Y por ejemplo, te cito el caso de la Universidad Simón Bolívar, que es mi universidad. El presupuesto requerido para operar en 2021 de lo que el presupuesto que presentó la Simón Bolívar al gobierno nacional para operar en 2021 apenas se le aprobó 0,5%. Es decir, es que no, ni siquiera podemos decir que se le aprobó un presupuesto, porque eso es inexistente. De cada 100 bolívares que solicitó la Universidad Simón Bolívar, se le aprobó nada más 50 céntimos. ¿Cómo se adquiere un material bibliográfico en ese sentido? ¿Cómo se compra tiza? ¿Cómo se barre? Así, literalmente, cómo se barren los pasillos del campus frente a esa asfixia presupuestaria. Ahí la autonomía está muerta. Ahí la autonomía está destruida. Una década en Venezuela. Nos han acorralado, nos han llevado al borde del abismo y lo han hecho de manera deliberada, porque saben que con esa asfixia presupuestaria es muy difícil que la universidad pueda desempeñar el papel fundamental que tiene en nuestra sociedad.
qué reclaman entonces actualmente las universidades? Reclamamos sueldos y salarios dignos, no solamente para los profesores universitarios, sino para todos los trabajadores universitarios, obreros, empleados administrativos. Sueldos dignos que respeten, que honren la obligación que tiene el Estado venezolano para con los universitarios. Es decir, que honren, que respeten las normas de homologación y que respeten lo establecido en la Constitución Nacional. ¿Qué demandamos? Que los presupuestos que las universidades presentan de manera plenamente justificada sean aprobados para que la universidad pueda operar. ¿Qué demandamos? Que esos recursos que se le asignan a las universidades permitan cubrir, ¿qué quiere decir con necesidades que se dejan al interior del campo? Por ejemplo, las universidades tienen que alimentar a sus estudiantes que no pueden hacerlo por sí mismos. Es decir, las universidades tienen que tener comedores para funcionar, que funcionen plenamente, tienen que tener sistemas de becas, tienen que tener sistemas de apoyo a la investigación. Si el profesor está desarrollando su investigación, tiene que tener posibilidad de adquirir un lacto, de adquirir un material bibliográfico, que tenga posibilidades de poder realizar estudios de perfeccionamiento, de mejoramiento. Eso es lo que estamos reclamando. En síntesis, lo que estamos reclamando es que a la universidad se le dote de los recursos para que pueda operar según el parámetro ideal con que fue concebida. Bueno, profesor, y un mensaje final de reflexión, quizás quiera compartir con el gremio en este día del profesor universitario. Sí, como no, yo tengo una responsabilidad gremial, soy como tú lo señalaste al inicio de la entrevista, soy el secretario general de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, y como tal quiero extenderle mi abrazo solidario a todos mis colegas universitarios, manifestarle el orgullo que siento de ellos, porque sí, algún tipo de transformaciones, y esto no lo estoy diciendo sarcásticamente, si algún tipo de transformaciones reales y profundas se han producido en la sociedad venezolana en el último siglo, esas transformaciones han salido del seno de las universidades. Nosotros hemos sido un baluarte fundamental en los niveles de desarrollo que hemos alcanzado, en los niveles de progreso que hemos alcanzado y que alcanzamos hasta que comenzó esta debacle. Este país le debe muchísimo a las universidades, este país le debe muchísimo a los universitarios. Y en ese sentido yo me siento profundamente orgulloso de mis colegas, me siento profundamente orgulloso del trabajo que hemos hecho y reitero, y en esto estoy hablando y puedo hablar en nombre de todos los universitarios, reitero nuestro compromiso con el futuro del país. La Universidad Venezolana, desde que se constituyó la nación venezolana, y la Universidad Venezolana es previa a la nación venezolana, desde que la nación venezolana se constituyó, ha contado con sus universidades y seguirá contando en función de alcanzar el nivel de desarrollo que todos los venezolanos nos merecen. Bueno, muchas gracias a Luis Butó, secretario general de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, por atendernos y acompañarnos en esta oportunidad de Contrapunto. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación.